Aleluya. Bendito sea Abba Yahweh, amén. Pues hoy tenemos la bendición de poder ahora sí entrar en la palabra del Altísimo, amén. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 15, verso 12, amén. Ya en la segunda parte del día de Shabbat, acuérdense para mis hermanos que nos están visitando y no saben, nosotros tenemos esta primera parte, nosotros estudiamos. Después tenemos un receso donde comemos, compartimos, hablamos, nos reímos y después una vez más volvemos para terminar y concluir el día de Shabbat, amén. Y pues hoy en la tarde le toca el privilegio a nuestro hermano Nelson de traer la parashá o la porción, amén. Así que pues vamos a estar todos alegres porque hoy es el día del Eterno, amén. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración para entrar en materia. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos gracias. Gracias, eterno Elohim, por darnos, Abba Yahweh, el privilegio primeramente de exaltar tu nombre. Segundo, Abba Yahweh, de poder escuchar estos testimonios, Avinu Malkeinu, que a la vez, Abba Yahweh, nos llena a nosotros que escuchamos y miramos a nuestros hermanos pasar por estos procesos y mirar cómo usted, Yahweh, nuestro Elohim, se glorifica en medio de ellos y cómo de igual manera como la emuná de nuestra hermana crece, nosotros que estamos afuera, nuestra emuná crece juntamente con ella porque nos damos cuenta que no estamos solos, Abba Yahweh. Así que te damos toda a ti, nuestro Elohim, por darnos el privilegio de poder conocerte. Pero ahora, Abba, necesitamos y deseamos conocer más de ti. Y lo conocemos, Abba Yahweh, por medio de tu escritura, por medio de tu palabra. Así que hoy te pedimos, Abba Yahweh, que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para recibir de tu palabra. Padre, que no sea la mía, que no sea palabra de hombre. Si sale de mi boca, Abba Yahweh, cualquier palabra que no es conforme a tu voluntad, Abba, sea haciendo esa palabra borrada de nuestra mente y nuestros corazones, Abba, y solamente sea tu palabra, Abba Yahweh, la verdadera semilla, cayendo en nuestra tierra, Abba Yahweh, para que podamos producir, Padre, fruto al 30, al 60 y al 100%, Abba Yahweh, y poder bendecir tu nombre, nuestro Elohim. Te damos toda. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, Devarim, Deuteronomio, capítulo 15, verso 12. ¿Lo tenemos? Aleluya. Y dice de esta manera: si tu hermano, un hebreo, hombre o mujer, es vendido a ti, él te servirá por 6 años. Pero el 7º año tú le darás la libertad. Además, cuando lo liberes, no lo dejarás irse con las manos vacías, sino súplelo generosamente de tu rebaño, tu era y tu prensa de vino. De lo que Yahweh tu Elohim te ha bendecido, le darás a él. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraim, y Yahweh tu Elohim te redimió. Por esto te estoy dando hoy esta orden. Palabra del Altísimo, Devarim Yahweh, amén. Bendito sea Abba Yahweh. La semana pasada estuvimos hablando de algo muy interesante y estábamos hablando de la alegoría que Shaul habla acerca de Agar y Sara, amén. Y nos dimos cuenta de que Shaul le estaba hablando a los Gálatas de una forma alegórica, hablando de un hijo y un esclavo. Amén. Cuando un hijo es un niño y comienza a crecer, no tiene tanta libertad o no tiene libertad como el esclavo no tiene libertad. Porque el niño está sujeto a los que los padres dicen y hacen. Amén. Y ya cuando el niño crece y ya toma su paso de libertad, ya él se convierte en un heredero legítimo, con derechos en la palabra de tomar su herencia. Y es por eso que nos dice Shaul: ahora ustedes ya no están bajo administradores, ya no están bajo el ayo, ya no están bajo ese sistema, porque ya creciste, te convertiste en un hijo y ahora eres heredero de lo que las mismas escrituras o el mismo ayo
te enseñó. No es que estamos diciendo que el ayo quedó como un sistema viejo o la ley quedó ya abolida, sino más bien que la ley ahora está manifestada ¿dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente, y con eso nuestras acciones tienen que ser ¿qué? Mejores, amén. Pero hoy vamos a seguir hablando de la esclavitud, ¿ok? Pero no de la misma forma que la estábamos hablando la semana pasada, amén. Hoy la vamos a hablar de una forma metafórica, si lo decimos de una manera metafórica, para poder comprender algo. De que a veces nosotros tomamos las escrituras y miramos ciertos versos en las escrituras como versos obsoletos que ya no tienen vigencia tanto en nuestros días, porque ninguno de nosotros tenemos esclavos, ¿no es cierto que no? ¿O ustedes tienen esclavos y no me lo han dicho? No tenemos esclavos, entonces miramos estas escrituras o estos mandamientos de parte del Padre como algo que ya estamos absueltos de hacer. Pero nosotros tenemos que entender y conocer que nosotros tenemos la enseñanza ¿de quién? De nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, como nosotros tenemos las instrucciones de Yeshua HaMashiach de cómo elevar o cómo interpretar las escrituras de una forma correcta, de igual manera nosotros tenemos que mirar estos versos de la esclavitud en una forma correcta y ya dándole espíritu a la letra. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, antes cuando yo miraba estos versos, yo lo miraba de una forma como, ok, pues ya pasó. Antes no lo entendía o no le podía dar una interpretación que yo me sintiera satisfecho. Pero después de mirar ciertas cositas y mirar en realidad cuál fue la enseñanza de Yeshua, ya hemos estado hablando mucho de sus enseñanzas, ¿no es cierto? Y cómo elevándola, ya se me comienza a venir a mi mente otras cositas, amén. Pero para primeramente comprender esto, tenemos que comprender algo, amén. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Muchos de nosotros fuimos o venimos de la cristiandad, fuimos cristianos, ¿no es cierto? Nosotros que venimos de la acera de al frente, como muchos de mis hermanos dicen, ¿cuál fue una de sus dogmas que nos enseñaron a nosotros? Una de las dogmas más dicha, predicada, revelada a sus seguidores es acerca de la ley, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿la qué? La gracia. Y muchos de nuestros hermanos, pastores, líderes, maestros, se paran en los púlpitos o se paran delante de los feligreses de una congregación y le expone este dogma, ¿no es cierto? Le expone y salta ciertos versículos como Romanos capítulo 10, verso 4, que nos dice, la ley es el fin. Yeshua es el fin de la ley. Entonces nosotros miramos la palabra fin como ya terminó. La ley terminó, ¿no es cierto? O también Gálatas capítulo 3 verso 13, donde nos dice, y nosotros fuimos, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. También toman lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada de la alegoría de Agar y de Sara. ¿Cuál es esta alegoría de Agar y Sara? Agar representa el monte Sinaí, que está bajo esclavitud, pero nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba y somos libres. ¿Y qué es lo que dicen las escrituras? Dice Pablo, pues desecha la esclava y ¿qué? Y deja a la libre. Entonces agarran estos versos y ¡pum! Se lo ponen a la ley. Amén. Y la ley. Ya no estamos justificados bajo la ley, sino bajo la gracia y la fe. ¿No es cierto? Y muchas de estas escrituras. Pero tenemos que comprender algo. Y es
¿estamos nosotros en realidad sujetos a la ley? Pues la pregunta es sí y no. Perdón, la respuesta es sí y no. Sí estamos sujetos a la ley, pero tenemos que identificar cuál ley. ¿Ok? Porque cuando leemos ley, pues son rudimentos legales en un gobierno que si se hace, se hacen. Pero si se viola el mandato, hay una consecuencia. Entonces nosotros miramos la Torah de Yahweh de la misma manera, ley. Si no haces esto, la consecuencia es esto. Pero en realidad para eso fue hecho la ley. La ley está hecha con un objetivo. Y como dice Romanos capítulo 4, y el objetivo de la ley es Cristo. O sea, el objetivo de la Torah es que nosotros conozcamos que Mashiach tenía que venir para dar una correcta interpretación de la ley misma. Amén. Porque habían muchas maneras de interpretar la ley. Acuérdense, habían 24 facciones religiosas que interpretaban la ley en el tiempo del Mesías. Había 24 Mesías que el pueblo reconoció como Mesías, aparte de Yeshua, en el tiempo de Yeshua. Entonces, habían muchas facciones que interpretaban la ley de Yahweh en muchas maneras. Pero por eso viene Yeshua HaMashiach y en el Sermón del Monte dice, y ustedes se le habían dicho o habías escuchado tal cosa, mas yo le digo, hagan esto. ¿Cómo qué? Como asesinar. Ustedes se habían escuchado que de dos o tres testigos, el asesino era ¿qué? Acusado. Mas yo le digo, aquel que le dice inferior a su hermano, ya se ha convertido en ¿qué? En homicida. Entonces Yeshua vino a interpretar la letra de la ley. Porque si solamente nos quedamos en la letra, nos convertimos en hombres y mujeres religiosos, sin espíritu. Y si no hay espíritu dentro de la ley, y estoy diciendo ley para que me vayan entendiendo, si no hay espíritu dentro de la letra de la ley, no hay vida. Y entonces le damos la mala interpretación a la ley y nos morimos. ¿Por qué? Porque en vez de elevar la ley, nosotros estamos sujetos a la legalidad de la ley y con ello sujetos a las consecuencias legalistas de la ley. Y Yeshua vino a redimirnos de esas cosas para darnos a nosotros una verdadera ¿qué? Interpretación de la Torah. Amén. Bendito sea Abba. Entonces el día de hoy vamos a hablar de ciertas cositas. Pero más que todo, quiero concluir con lo que nosotros comenzamos en el día de hoy. Y es Evet Ivri. ¿Ok? Evet Ivri significa ¿qué? Un esclavo hebreo. Es muy interesante, hermanos, que Abba Yahweh, después de salir del pueblo de Egipto como esclavos, uno de los primeros mandamientos, después de los 10 mandamientos, uno de los primeros mandamientos fue este. Si ustedes tienen un esclavo hebreo, trabajará 6 años y en el 7º año lo dejará ¿qué? Lo dejará libre. Entonces, es interesante que Abba Yahweh saque a un pueblo de la esclavitud y de repente le dé unas reglas acerca de la esclavitud. Eso es como medio incoherente, diría yo, en mi mente humana. ¿Cómo Abba Yahweh me va a sacar a mí de la esclavitud? Y de repente me dice, si algo ocurre y de repente te venden y te conviertes en un esclavo hebreo, pues tienes estos derechos. O viceversa, si yo tengo la oportunidad de comprar un esclavo hebreo, yo lo tengo que tratar de cierta manera.
Amén. Y esa es lo que es y lo que Abba Yahweh quiso darle a entender al pueblo. Si ustedes tienen en un momento un esclavo hebreo, los tienen que tratar de una manera. Amén, dignos. No como te trataron en Egipto. Es por eso que nosotros miramos en Deuteronomio dice, 6 años trabajará y el séptimo los dejará libre. Y no solamente los dejará libre, sino que también le dará posesión. No los mandarás afuera con las manos, ¿qué? Vacías, porque recuerda que ustedes eran esclavos, ¿a dónde? En Egipto, en Misraim. Amén. Pero, ¿por qué Abba Yahweh va a hablar de esto? ¿Y cómo nosotros lo podemos interpretar en nuestros días? Ya no hay esclavos. ¿O ustedes son esclavos? Pues, donde nosotros salimos, si un pastor o un líder o un hermano de la acera de al frente te va a decir a usted, has vuelto ¿a dónde? A la esclavitud. Estás esclavo bajo la ley. Ahora la pregunta ¿es eso algo malo? Tenemos que interpretarlo correctamente, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una noción o una forma de mirar la esclavitud. Una esclavitud dura, azotes, mande y te mandan y tienen que hacer esto y no tienen ningún tipo de pago. Eres un esclavo, ¿no es cierto? Y el esclavo siempre le tiene que decir, yes sir, sí señor, sí señora, lo que tú me digas. Pero vamos a mirar unas cositas, pero antes de mirarla nosotros tenemos que interpretar bien ley. ¿Qué nosotros comprendemos con ley? A ver, alguien me ayude. Ley. ¿Nadie quiere? Ley, ¿qué ustedes? Ley, a ver, mi hermana Elisheva. ¿Torah? No, pero ley, cuando escuchas la palabra solo ley. Ley, ustedes piensan que ley es una instrucción. Algo establecido para cumplirse, ok, bien, eso está bueno. Una ley de tránsito, ¿no es cierto? ¿Conjunto de qué? Conjunto de reglas. Muy bien, ¿qué más? Juez que dicta sentencia por violar la ley, ¿no es cierto? Para tener orden. Amén. Ahora la pregunta es, la ley, la palabra ley, como ustedes lo miran, ¿es en realidad como podemos identificar la Torah de Yahweh? ¿Son simplemente reglas establecidas o un conjunto de reglas que se tienen que hacer? Y a nosotros se nos metió a nuestra mente, nuestro chip, eso mismo. Son reglamentos que se tiene que cumplir. Y el que no lo cumple, ¿qué? Tiene consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestra mentalidad? Cuando nosotros ya nos comenzamos a dar cuenta, hermanos, de que la ley y la Torah viene a nosotros y nosotros ya nos aferramos a ella, sí es la Torah de Abba Yahweh. Como en nuestra mente ya tenemos en nuestro microchip que la ley son reglamentos que se tienen que ejecutar y si no se ejecuta, consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a la Torah? La miramos de la misma manera. Que si no la hacemos, vamos a tener ¿qué? Consecuencias. Y no está fuera de la realidad eso, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa con la persona que lo mira de esa manera? Temor no a Yahweh, sino temor a las consecuencias ¿de qué? De lo que le pueda pasar por no obedecer la regla. Amén. Entonces, ¿tú obedeces la regla por amor a Yahweh o por temor a las consecuencias? Son cosas que nosotros tenemos que identificarlos.
Tenemos que identificarlos. Y es por eso que nuestros hermanos cristianos a veces se meten en estos problemas, porque miramos la Torah de igual manera. Son reglas que nadie puede hacerlo. No hay ni un justo. Dice, ¿no? Porque así dice la Escritura, que puede hacerla. Solamente Cristo lo pudo hacer. Ahora ya nos redimió de la maldición de la ley y ya no estamos sujetos a la ley. Y ya somos libres. Pero si te quieren quitar el diezmo. ¿Sí o no? Para que una congregación ande, se necesitan reglamentos. Amén. Pero la cosa es identificarlo. Amén. ¿Cuál es la palabra mal traducida? Ley. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Torah. Torah. A ver, alguien léamelo. ¿Qué significa Torah? La definición de Torah. Precepto o estatuto, especialmente el decálogo o pentateuco, derecho, dirección, enseñanza legal, ley. Aún el Strong dice que la Torah es un ¿qué? Una enseñanza legal o una ley. Pero en realidad eso es lo que significa Torah. ¿No es cierto que no? Torah más que todo significa una instrucción. ¿No es cierto? Una instrucción es de bien para que te vaya bien en la vida. Usted como padre tiene instrucciones para sus hijos, ¿no es cierto? Hijo, no le abra la puerta a cualquier persona. Esa es una instrucción, ¿no? No le abra la puerta a cualquier persona, porque si llegas a abrirle a un extraño puede hacer que te haga daño. Entonces le da una instrucción a tu hijo. Y llega una persona extraña, toca la puerta y puede hacer que tu hijo ¿qué? Mi papá me dijo, mi mamá me dijo. La instrucción de ¿qué? De no abrirle. Entonces, salvo. Pero ¿qué pasa si ignoramos la instrucción? Y abre la puerta y hay una persona mala al otro lado de la puerta. Y ocurre consecuencias. ¿Ustedes me entienden? El padre la da por amor a su hijo y su bienestar. Una instrucción. Entonces la Torah o la ley la tenemos que mirar de igual manera. Son instrucciones de bien para que nuestra vida se haga más fácil. ¿No es cierto? Y si nuestra vida es más fácil, nuestra emuná, nuestra fe crece aún más, ¿no es cierto? Yo creo que si nosotros miramos la raíz de Torah, ustedes saben que cada palabra hebrea tiene una raíz. Y de esa raíz podemos comprender aún más la definición de la palabra. Amén. Así que Torah tiene una raíz. Torah viene de la palabra Yará. Amén. Alguien ayúdame. ¿Qué dice Yará? ¿Cuál es la definición? Enseñar. Así que Yará significa prácticamente como lanzar algo o apuntar con un dedo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces es interesante que esa es la raíz de la palabra instrucción. O sea, la instrucción de Yahweh, su objetivo es apuntar hacia algo, ¿no es cierto? Para que tomes un buen camino. ¿Están conmigo? Ahora, ustedes miran cómo está escrita Yará. Yod, Resh, Hei. Amén. Yod, Resh, Hei. Amén. Entonces, Yará significa ¿qué? Vamos a mirarlo de esta manera. Expandiendo la definición dice, fluir o arrojar algo. Escuchen. Esto puede ser el fluido de una flecha desde el arco de un arquero o el apuntar de un dedo para señalar
una dirección. O sea, yará es como el fluir, en la acción de tirar. Amén. La acción de señalar. Como el arquero cuando ya tira la flecha, ya está en ¿qué? En camino, fluyendo, está apuntando y llegando hacia un blanco. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros le agregamos unas letras a estas 3 letras? ¿Qué pasa si le agregamos la mem, la vav y después tenemos yará? ¿Sabe lo que significa esta palabra? Moré. ¿Es la palabra qué? Moré. Es por eso que la raíz de todas estas palabras hebreos, todos tienen una conexión. Amén. ¿Están conmigo por ahora? Entonces, moré, mira cómo está escrito. Son 5 letras. La mem, la vav, la yod, la resh y la hei. ¿Significa qué? Mira, ¿con lo que significa? Un arquero, ok. También un ¿qué? Un maestro o enseñanza. También significa lluvia ¿qué? Temprana, la lluvia de la primavera. Esto es muy interesante. Amén. Entonces vamos a mirar una definición más expandida. Moré. Un moré es alguien que hace fluir. Puede tratarse de un arquero que lanza una flecha o un maestro que mueve el dedo para señalar el camino que debe seguir el alumno en el camino de la vida. ¿Están conmigo? Entonces yará significa una instrucción, una enseñanza. Amén. Entonces el moré toma esta enseñanza y te apunta hacia dónde tienes que ir. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué pasa si le quitamos la mem, esta primera letra, y le ponemos otra? La tav. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo? ¿Viste cómo todo dio un círculo? Comenzamos con Torah, fuimos a la raíz, vimos el maestro, y del maestro volvió ¿hacia dónde? Hacia la Torah. ¿Y qué significa la Torah? La Torah es lo que fluye o lo que tira el moré. Esta puede ser la flecha del arquero o las enseñanzas e instrucciones del maestro. Entonces tenemos a Yeshua HaMashiach. Él es un moré. Tomó la flecha, la Torah de Yahweh, y nos apuntó. ¿Hacia dónde? Hacia el camino. Por eso Yeshua HaMashiach dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él, por medio de su enseñanza, por medio de sus instrucciones o la interpretación de sus instrucciones. Amén. Así que si nosotros miramos Torah como una simple ley, no podemos hallar estas riquezas. Simplemente reglamentos que se hacen. Y si no hago este reglamento, me va a suceder algo. Pero si la miramos como instrucciones y miramos el moré, que es nuestro Mashiach, que nos lanza esas enseñanzas en una dirección buena, vamos a hallar ¿qué? La vida. La vida del camino. ¿Y sabe lo que se me viene a mi mente? Un pasaje en Zacarías, y ahorita se me vino, cuando dice: y Yehudá es su arco y Efraín la flecha. Una enseñanza que los dos tienen que llevar para exaltar ¿a quién? Yeshua HaMashiach, y traer el reino de Elohim, presentarlo y manifestarlo. Entonces, si miramos la ley como algo que es gravoso, la ley, hermanos, que nadie le diga a ustedes:
mis hermanos nuevos que están viniendo con nosotros, que están aprendiendo con nosotros, que ya nadie le diga y se identifique con ustedes, es que ustedes están bajo maldición, es que ustedes están sujetos, es que ustedes están esclavizados, y usted simplemente dígale amén, estoy esclavizado bajo las instrucciones de mi Yahweh Sebaot. Amén. Ahora estamos ahí, sí, ahora sí tengo la flecha correcta. Ahora sí voy hacia una dirección, porque antes no teníamos dirección. Creíamos nosotros que teníamos una dirección y solamente nos apuntaban a la vida eterna. Pero hermanos, dice que la vida eterna, dijo Yeshua HaMashiach, y aquel que persevera ¿hasta dónde? Hallará la salvación. ¿Las qué? La salvación. Pero hay un camino. Y dijo Yeshua HaMashiach, y siga el camino ¿qué? O el ancho, no. ¿Qué dijo? El angosto. Porque muchos quieren ir por el otro camino, pensando que van hacia la vida eterna. Pero el camino de la vida es ¿qué? Angosto. ¿Y la puerta? Estrecha. La cual lo lleva a la vida eterna. Amén. Y tiene como lógica, ¿por qué? Un arquero que está tirando una flecha va a tirar hacia un lugar con un arco, con un target. ¿Cómo es que se dice en español, perdón? Targueta, no. ¿Cómo se dice? Sí, pero ¿cómo se dice? Blanco. Eso, así es, mi hermano Gabriel. Amén. ¿Qué es más fácil? ¿Para qué el arquero tira? ¿Hacia un blanco grande o hacia el más pequeño? Al más pequeño porque tengo más habilidad. ¿Sí o no? Entonces tenemos que mirarlo de la igual manera. Tú no simplemente quieres decir tirado hacia un rumbo, donde sea, y de pronto ni siquiera dar en el blanco ni en la hoja donde ponen el blanco. Sino más bien al blanco, ¿no es cierto? Y Yeshua nos da eso, nos lleva hacia el blanco. Nuestro moré, nuestro rabí, dijo Yeshua, no le llame a nadie en qué, rabí, ni le llamen a nadie en qué, padre, porque usted ya tiene su maestro. ¿Quién es quién? Yeshua. ¿Y quién es tu padre? Yahweh Sebaot. Amén. No necesitamos otra enseñanza más. No necesitamos enseñanzas de hombres. Le estaba hablando a mi hermano Héctor hoy en la mañana, y nosotros estuvimos hablando hace unas semanas atrás, en los miércoles, acerca del Talmud, ¿no es cierto? Esas leyes judaicas que nuestros hermanos de la casa de Judá tienen, enseñanzas de hombre, ¿no es cierto? Pues la Iglesia Católica tiene lo mismo. Son 5 libros, 5 tomos que ellos tienen. Se me fue el nombre, pero sí la tienen, y también se llaman las tradiciones de los padres, o sea, de los padres de la iglesia. Y desafortunadamente la cristiandad se llevó muchas de esas tradiciones cuando llegó la reforma. Amén. Y son cositas que nosotros tenemos que entender. Por eso, ya no importa no tenemos ni que hacerle caso ni al Talmud, ni a otras. No, hagámosle caso ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Elevemos el Shabbat. El Shabbat es más que simplemente dejar de trabajar. No voy a ir hoy al trabajo, me voy a quedar en mi casa. Y no, el Shabbat es conectarse con Abba. Un tiempo donde ya no importa el problema, que puedo pagar el mortgage, no voy a pagar la renta, que no tengo aquí, que no tengo allá, no. Un tiempo de simplemente olvidarnos de eso. Un tiempo donde nos podemos descargar. Y si tenemos esos problemas, más bien orar a Abba Yahweh. Mira, ayúdame a tomar decisiones mejores. Porque mira, seamos sinceros, muchas de las razones que estamos en esas situaciones, porque no somos buenos administradores. ¿Sí o no? Si somos mejores administradores bajo la Torah, más vamos a ser bendecidos. Amén. Nosotros somos hijos de la luz, así que caminemos en la luz.
Amén. Bendito sea Yahweh. Entonces la Torah podemos decir que es un conjunto de instrucciones, como un padre dándosela a sus hijos. La violación de estas instrucciones es disciplina para poder fomentar la obediencia y entrenar a sus hijos a ser mejores. Entonces la Torah no es simplemente leyes legalistas, sino son instrucciones que un padre le da a su hijo para entrenarlo, para que cuando ya crezca y sea adulto, ya no necesitas el ayo, porque ya vas a ver lo que el ayo te ha enseñado. Y de conocer a Abba Yahweh, ¿no es cierto? Cuando ustedes salen de aquí, hermanos, o salimos todos de aquí, el Shabbat, al otro día ya comienza nuestra tarea. Comienza la tarea de cómo manifestar el reino de Abba Yahweh. Que cuando tu compañero te quiera hacer enojar, usted se acuerda de la Torah, ¿no es cierto? No se acuerda del enojo, no se acuerda de que tu compañero te hizo esto y lo otro, no, te acuerdas de la Torah, amén, hermanos. Espero que sí. Nos acordamos de la Torah que Abba Yahweh nos dice, no te enojes, pero si te va a irar, ¿no qué? O sea, no es malo que se enoje, sino que no peques. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos enojados, si me la hizo, se la hago ¿qué? Que doble, el triple que la queremos hacer. Somos rencorosos. Y son cosas que nosotros tenemos que cambiar. Amén. Porque ¿qué sirve amar a los que me ama? Yeshua dice, amad a aquel que te no amad y ora por aquel que te aborrece. Ahí es donde tenemos la recompensa. Ahí es donde nosotros sabemos si amamos a Abba Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Así que nosotros vamos a mirar la Torah, mal llamada ley, a la luz de las Escrituras. Amén. Si alguien me puede leer, por favor, Proverbios, capítulo 1, verso 8. Léamelo. Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Amén. Hijo mío, la versión que yo tengo dice, hijo mío, hazle caso a la disciplina de tu padre y no olvides la instrucción de tu madre. Donde sale enseñanza, donde sale instrucción, sale la palabra Torah. Amén. Así que podemos mirar que la Torah no es simplemente una ley, sino es una instrucción ¿de qué? De un padre. ¿O usted quiere ser un padre de esos gravosos que quiere estar encimoso encima de sus hijos y que todo le vaya mal a su hijo? ¿No es cierto que no? Como me la hicieron a mí, yo también no. Y a veces nosotros nos metemos en esos ciclos y ni siquiera nos damos cuenta, hermanos. Son cosas que nosotros tenemos que romper, amén. A ver, Proverbios, ¿están ahí? Capítulo 3, verso 1. ¿Alguien que me lo lea? Hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mis mandamientos en tu corazón. ¿Y guarda mis mandamientos en qué? En tu corazón. El propósito de la Torah de los padres es enseñar a los niños a ser hijos maduros. Amén. Entonces las instrucciones de Yahweh, nuestro Elohim, no es atarnos a una maldición. Es que mire, ¿cómo se nos puede caber eso? Hermanos, cuando decimos nosotros, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, estamos diciendo lo que Yahweh escribió con su propio dedo es una maldición para la humanidad. Eso es como incoherente, ilógico pensar de esa manera. Pero a veces nosotros estuvimos en aquellos lugares y decíamos amén. Y nos atábamos al amén. Y por eso nos cuesta a nosotros poder desatarnos de la esclavitud legalista de la ley. ¿Están conmigo? Porque ya cuando miramos la Torah de Abba Yahweh como instrucciones legalistas, oye, ¿por qué tú sí? Hablando de esto,
Porque tú lo tienes. ¿Por qué lo tienes todo azul? ¿Ah? Mi hermano Héctor, ¿qué dice? Aparte de mi hermano Nelson, que se lo pone todo azul. Mira, eso no es lo importante. Si yo lo tengo blanco y azul, mi hermano lo tiene azul y otro lo quiere tener verde, es que nunca dio una instrucción de qué color es. Simplemente te dice, tú te pondrás ¿qué? Flecos en las esquinas de tu ropa. Amén. Pero si nos volvemos legalistas, ese hermano no tiene. Mira, no tiene. O lo tiene de otro color, o lo tiene y no se puso el kipá. Estuviera mal yo hoy. Y no tiene esto, y no tiene lo otro. Pero yo, ¿cómo estoy? Yo que estoy fijándome en todo esto, y yo tengo mis zipzits, y yo tengo mi kipá, y yo estoy bien vestido, y estoy todo bien. Pero la primera mujer que me pasa, hablo como hombre. Cosas que son dificultosas. Eso es lo que pasa, que aquí que arriba no le gusta hablar de estas cosas que son dificultosas para el hombre. Pero esto que yo tengo aquí me ayuda para que cuando esté en esos momentos, es más, esto ayuda para el Shabbat. ¿Saben por qué? Porque de repente, se me olvidó y tengo que salir a comprar algo. Y yo ya estoy vestido para el Shabbat. Y salgo, ya voy a ir para el supermercado. Y me van a mirar con los zizits. No, mejor no, olvídate, mejor. Ya, ¿qué es lo que pasa por mi mente? No, el próximo Shabbat voy a ser más precavido. Me voy a preparar mejor antes de mano, el viernes, el jueves, el miércoles, para que no esté pasando esas vergüenzas. Y para eso Abba Yahweh nos mandó esas instrucciones. No es para que se convirtieran en leyes legalistas. ¿Qué tan largo tiene el zipzí? No, sino para que cuando ocurren esas cosas, ustedes se recuerden. ¿Usted sabe por qué Abba Yahweh dio esta instrucción de esto? Porque había un hombre que en el día de Shabbat se fue a recoger la leña. Y lo miraron. El hombre está recogiendo la leña por allá en el campo. Y lo miraron y lo pusieron en una prisión. Porque no sabían qué hacer. Quebrantó el Shabbat y ahora ¿qué hacemos? ¿Sabe lo que Abba Yahweh dijo? ¿Qué es lo que Yahweh dijo? Mátenlo. Le dijo, mátenlo. Y después Abba Yahweh dice, dile a los hijos de Israel que pongan sus zipzits, sus flecos, para que se recuerden de mis mandamientos. Y eso es lo que ocurre. Porque uno va corriendo y de repente siente como algo moviéndose. O cuando se sienta, cuando se levanta, cuando se queda a veces trabado. En cada momento uno lo va recordando. O de pronto una persona que no conoce y te mira, ¿y eso qué es? Y en ese momento uno se va recordando. Son cosas que Abba Yahweh nos deja, no para agobiar nuestras vidas, sino para que nosotros estemos conscientes. ¿Sabe lo que pasa con estas instrucciones, hermano? Ya no lo comienza a mirar como algo legalista. Wow, me tengo que poner mi sí ahora. Ya no lo miramos como algo legalista. ¿Sino sabe cómo lo miramos? Como nuestra hermana Isabel cuando se paró aquí. Ahora yo sé que mi Elohim está conmigo. Ahora yo comprendo en estas situaciones, en esto. Y ya no lo haces por el temor de la consecuencia, sino ahora lo haces por amor a aquel que te redimió. Y eso es lo bonito.
Eso es lo bonito de la Torah de Abba Yahweh. No son cosas legalistas como nos enseñaron a nosotros, sino más bien que son ¿qué? Instrucciones. Instrucciones que Yahweh nuestro Padre nos la dio. Amén. Al pueblo de Israel se la dio ¿en qué? ¿Cómo se lo dio Abba Yahweh al pueblo de Israel? ¿En tablas de qué? De piedras. ¿Y cómo se lo dio a nosotros? ¿A dónde se la dio, mi hermano Ricardo? Y escrita en nuestros corazones. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe qué se llama eso? No sabemos. Se llama el nuevo pacto. Se llama el Brit Hadashah. El Brit Hadashah no solamente son todos los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ese es el Brit Hadashah. Un pacto nuevo. La semana pasada estuvimos estudiando, ¿no es cierto? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿La Torah, la instrucción de Yahweh, es un pacto? ¿Por qué me siguen diciendo que sí? Una vez más, la Torah de Yahweh es un pacto. ¿Usted sabe cuál fue el pacto del Sinaí? Naaseh venishma. Todo lo que tú nos digas, eso haremos. La pregunta, ¿los hijos de Israel cumplieron ese pacto? ¿No es cierto que no? ¿Ellos hicieron todo lo que Yahweh dijo que tenían que hacer? No. Entonces tuvo que venir un pacto en mejores promesas. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ya no escrito en tablas de piedra, sino dado ¿a dónde? Y ese es el pacto renovado. Ya no en piedras, sino ¿a dónde? En corazón. Jeremías 31, verso 33. El que me lo lea primero, please. Que sea un hombre, solamente las mujeres la miro. 31, 33. Y otra persona, Jeremías 31, 33. Y otra persona, Hebreos capítulo 8, verso 10. Lea el que está antes de ese. Ya. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo pondré mi Torah dentro de ellos y la escribe en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y este es el pacto o el nuevo pacto o el pacto renovado. Amén. ¿Qué fue lo que Yeshua HaMashiach hizo cuando levantó la copa? Y este es el nuevo pacto, ¿no es cierto? Está haciendo lo mismo, está ya ahí dando el inicio de una nueva era, de un nuevo sistema, del gobierno de Yahweh Sebaot, de su reino. Es por eso que Yeshua HaMashiach dijo: arrepentíos y convertidos, porque el reino de Yahweh se ha. Porque este es el reino, que ya nadie más le enseñará a su prójimo, sino que todos conocerán ¿a quién? A Yahweh. ¿Y por qué lo van a conocer, hermanos? ¿Por qué van a conocer a Yahweh? ¿Por qué qué? Porque lo tenemos aquí en el corazón. Amén. Ahora tus acciones, hermanos, internas, ¿qué tienen que ser? Torah, ¿no es cierto? Es por eso que ahora nosotros estamos en conflicto, hermanos. De verdad. Ahora, después de lo que hizo Yeshua HaMashiach, ahora nosotros estamos en conflictos. ¿Cuál es el conflicto que nosotros estamos? Shaul lo dijo muy claramente: es que ahora yo tengo dos naturalezas que andan en conflicto dentro de mí.
Una que sí quiere hacer las cosas buenas, pero la vieja naturaleza que hay en mí no quiere hacer ¿qué? Lo otro. ¿No es cierto? Como cuando el compañero se levanta, ¿no es cierto? Ahora tenemos una nueva naturaleza. Amén. Y se levantó y te regañó. Pero ya tienes una nueva naturaleza. La Torá está dentro de ti. Y usted con autoridad le dice: tuviste un mal día hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Se te nota que algo ocurrió, algo malo. ¿Sabe? Anoche yo le estaba hablando a mi esposa, estaba con mi mamá, con mi esposa, y estábamos hablando del pasado. Ya sabe, cuando uno se comienza a hablar del pasado. Entonces estábamos hablando de cuando trabajábamos en el pasado, ¿ok? Y yo le decía a mi esposa que yo trabajaba en el hotel de mi mamá. Y nosotros trabajábamos, bueno, no en el donde trabajaba mi mamá. Mire, ya le profeticé. Donde trabajaba mi mamá. Y en ese lugar, pues nosotros empezábamos bien temprano. A las 6 de la mañana ya teníamos que estar. Pero lo que ocurría es que a veces los hombres jefes del lugar se dormían sus 15 minutos. Pero teníamos un jefe más alto. Pero quién sabe qué le pasó a este señor. Él ya sabía lo que ellos hacían, y es más, hasta él los dejaba que se durmieran unos 10 minutos y después ya comenzaban su trabajo. Pero ese día llegó, yo no sé cómo, qué le pasó, pero agarró una de las sillas y ¿por qué están durmiendo? Que no sé qué. Y tiró la silla y para aquí, para allá. Y yo le decía que a mi esposa que había una persona que se molestó mucho porque Casito le pega y lo acusó. Y pues lo botaron al hombre. Pero yo le estaba diciendo a mi esposa, ¿quién sabe qué es lo que ocurrió? De pronto en su casa, de pronto tuvo una mala noche, peleó con su esposa. De pronto en su matrimonio no están andando las cosas bien. No sabemos, hermanos. Nosotros reaccionamos al instinto a veces. Pero una persona que ya conoce Torah, en ese momento puede decir, wow. En vez de sentirse mal y ir a acusarlo, ¿cómo es? Algo te pasó, ¿por qué estás de esta manera? ¿Está bien tu matrimonio? ¿Está bien tu hogar? ¿Está bien tu casa? ¿Necesitas ayuda en algo? Ustedes miran cómo la instrucción de Abba Yahweh comienza a cambiar nuestras vidas. Amén. Como una vez que estaba en el drive-thru agarrando mi breakfast, ¿ok? Y pues ya tú sabes que a veces las personas están en apuro, amén. A veces las personas están en apuro y pues resulta que se me cae la cartera y pues uno buscando, ya tú sabes, ¿no? Entonces ya atrás estaba la persona detrás, ¡bi, bi, bi! ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Como somos buenos para eso, ¿no es cierto? Y hasta le sacamos el dedo bueno, que no es tan bueno. ¿No es cierto? Ahí ya se nos olvida que somos Cohen de Abba Yahweh, el Hagadol. Ya se nos olvida todo eso. Se nos olvida que somos sacerdotes. Se nos olvida que tenemos la Torah de Abba Yahweh y lo primero que sale de nuestra boca es lo que no queremos. Amén. Pero como ya estamos cambiando, ya esa vieja naturaleza ya no vive en nosotros. ¿No es cierto que no? Amén. Entonces, ¿sabe lo que yo hice ese día? Le pagué lo que él compró. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Después comienza una cadena. Y puede ser que en medio de esa cadenita, de pronto sí había una persona que no tenía dinerito lo suficiente. O algo, ¿qué cosa? Y algo pasa, ¿me entienden? Pero es que ya la vieja naturaleza no vive en nosotros. Y estas cosas son las que tienen que mantener. Y esa es la forma que nosotros nos convertimos, hermanos, a lo que vino a ser Yeshua HaMashiach.
la palabra viva. Le damos vida a la palabra misma. Amén. Bendito sea Yahweh. Aleluya. ¿Alguien tiene Hebreos capítulo 8, verso 10? Pero quiero que lo lean el Brit Hadashah. Porque este es el Brit Hadashah que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿A dónde lo leíste, hermana? Hebreos 8:10. Para que miremos, en el Nuevo Testamento también está esto, porque esa es una profecía. Y ustedes, hermano, siéntanse con privilegio, porque la estamos ejecutando. La profecía es de las Escrituras. Como cuando Yeshiyahu, cuando Isaías salía y profetizaba y después se cumplía. Hermano, nosotros estamos en medio de esa palabra viva que se profetizó 2000 años atrás y sigue vigente en nuestros días. Cuando nosotros estábamos en el otro lugar y nosotros sentíamos, es que hay algo más, hay algo más, hay algo que no está, mi alma no está de acuerdo con muchas cosas y hay otras cosas. Entonces nosotros corremos donde el pastor y le decimos, pastor, mira que yo siento esto, siento lo otro, y uno va con amor porque quiere que cambien, que miren lo que uno está mirando y no es recibido de la forma que es correspondida que uno quiere que sea. Y hasta a veces, desafortunadamente, hasta el púlpito comienzan a tirar las piedritas. Y eso duele. Pero Yeshua HaMashiach dijo, no se sientan tan mal, porque aún mis propios hermanos me escupieron a mí. ¿Somos libres? Somos libres. Amén. Así que no se me sientan mal mis hermanos nuevitos que están saliendo por ahí. Muchos de nosotros ya salimos de ahí, pero no se sientan mal, porque el camino hacia la verdad es difícil. Como dijo Yeshua, no es el camino angosto, sino el ¿qué? El ancho, el estrecho, que lleva hacia la vida verdadera. Amén. En el Nuevo Testamento no sale la palabra Torah, sale la palabra nomus, que significa ley. Y es ahí donde caemos en problemas y en errores, ¿ok? Sale más de 200 veces en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero cuando leemos nomus, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente está hablando de la Torah de Yahweh, sino que también está hablando de otras leyes. Amén. Pero vamos a mirar primeramente cómo sale la palabra nomus en otros lugares. A ver, Lucas, capítulo 16, verso 17. Y otra persona que tenga Santiago, capítulo 1, verso 25. Mi hermana Estela que lea Lucas 16, 17. Y otra persona Santiago 1, 25. Pero es más fácil que los cielos y la tierra pasen que solo un Virgulia. Amén. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que solo una tilde de una letra de la Torah, o ahí saldría la palabra nomos, se anule. Entonces estamos mirando que aún en el Nuevo Testamento sale la vigencia de la Torah de Yahweh. Amén. Que no pueda pasar ni la tierra, ni el sol, ni nada lo creado, hasta que toda la palabra de Yahweh se cumpla. Santiago, capítulo 1, verso 25. Pero la persona que mira atentamente la Torah
Amén. Pero la persona que mira atentamente la ley perfecta, la Torá, que nos da libertad, que nos da ¿qué? Entonces la Torá de Yahweh da ¿qué? Libertad. Entonces, ¿por qué nosotros nos queremos? Es por eso que Shaul dice, ¿por qué se quieren esclavizar otra vez? Cuando ya son ¿qué? Libres. Amén. Es más, el hombre más citado del Nuevo Testamento se llama Pablo. ¿No es cierto? Vamos a mirar qué es lo que Pablo dice, porque a veces a Pablo le dan más autoridad que a nuestro propio Mesías. Y eso es como que no, ¿no es cierto que no? Porque uno le dice, pero mira lo que dijo Yahshua. Mira, dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino vine a... Pero mira lo que dice Pablo. Entonces le da más autoridad a un hombre que al Mesías, el ungido de Yahweh. Hello. Pero vamos a mirar lo que dijo Pablo. Pablo, Romanos 7:12, dijo que así que la ley, la Torá es Kadosh, santa. Esto es, el mandamiento es santo, Kadosh, justo y ¿qué? Y bueno. Amén. Romanos 3:31 dice, entonces, abolimos la ley, la Torá, por medio de esta fe o esta confianza. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la ley, la Torá. ¿Lo está diciendo quién? Pablo, Saulo. Romanos 15:4 dice, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito ¿para qué? Para enseñarnos. Por tanto, con el aliento de la escritura, el Tanaj, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra. Y está hablando Shaul de qué? De la ley, mal llamada ley. Está hablando de la Torá. Nosotros estamos sujetados ¿a qué? A la Torá, a la esperanza de Yahweh. Amén. Bendito sea Yahweh. Vamos a ir rapidito. Amén. Es más, la Torá, hermanos, la ley tiene que ser de amor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, si alguien me puede ayudar, por favor. Deuteronomios, vamos a ir todos más bien. Deuteronomios, capítulo 6, verso 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, y amarás, ¿cómo dice? A Yahweh tu Elohim, con todo tu ¿qué? Con todo tu ¿qué? Y con todo tu. El 6. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu. Y las enseñarás cuidadosamente a quienes. Hablarán de ellas cuando se sienten ¿a dónde? Cuando viajen ¿por dónde? Cuando se acuesten y cuando se. O sea, la Torá de Yahweh siempre estará ¿qué? Vigente. ¿Y por qué? ¿Por obligación? No, y amarás a Yahweh tu Elohim. Amén. Vamos a saltar a Deuteronomios capítulo 10, verso 12. ¿Lo tenemos? Deuteronomios 10, 12. Dice, así que ahora Israel, todo lo que Yahweh Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, sigan sus caminos, escuchen, que lo amen y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su. Que lo amen y que lo ¿qué? Y lo sirvan. ¿Qué es servirle a alguien, hermanos? Cuando llega una visita a su casa, la visita puede traer un presente, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que sirve?
el dueño de la casa, ¿no es cierto? Amén. Yahweh es nuestro huésped en nuestro corazón. Amén. ¿Están conmigo? Pero ¿quién es el que tiene que servirle? ¿Quién es? Nosotros. ¿Ustedes aman a Yahweh? ¿O amamos de labios? Porque amar es servir. Y servir es ser esclavo. ¿Cómo es eso? Vamos a seguir. No esclavo como nosotros pensamos, ¿ok? Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos, Yahweh no quería que su pueblo lo obedeciera por temor o obligación. ¿Están conmigo? Sino que Él quería que el pueblo lo amara a Él, que lo obedecieran, no por temor, sino ¿por qué? Por amor. Por eso pregunto, ¿nosotros amamos a Yahweh? Hermanos, es por eso, yo les hago esta pregunta. ¿La Torah está escrita en su corazón? Nosotros que hemos dicho que sí, entonces amar a Yahweh tiene que ser fácil y obedecer sus mandamientos fácil. Amén, ¿están conmigo? Porque el que no tiene escrito la Torah de Yahweh en su corazón, obedece por obligación y temor a las consecuencias de no obedecer la Torah. Pero ustedes la tienen escrita aquí, ¿no es cierto? Entonces está mezclada con los sentimientos del corazón. Amén. Y con sentimientos de amor, como cuando la mujer ama a su esposo o el esposo a su mujer. Tienen un ¿qué? Un vínculo. Lo aman, sirven, quieren el bienestar el uno de lo otro, no por obligación, no por temor, sino porque sé ¿qué? Amén. Así que ámense los unos a los otros. Dice Salmos, capítulo 40, verso 8. A ver, alguien léamelo allá arribita. ¿Qué dice? Eso no son palabras de amor. Ese es el salmista, David. Dice, hacer tu voluntad, oh mi Elohim, ¿es mi qué? ¿En realidad podemos decir eso, hermanos? ¿Nunca has sentido en el día de Shabbat que no quieran venir porque es que estoy? ¿Sí o no? Hacer tu voluntad, oh mi Elohim, ¿es mi qué? ¿Es mi qué? ¿Es mi qué? ¿Es mi alegría? Tu Torah está en lo más profundo de mí. Aquí. Ya no es piedra lo que uno tiene aquí adentro, ¿no es cierto que no? Aleluya. Es más, sigamos. ¿Ustedes quieren seguir mirando lo que dice Pablo acerca de la Torah? Porque es el que más usan para negar la Torah. ¿Qué dice allá arriba? Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. ¿Quién lo dijo? Pablo. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. Amén. Y sigue diciendo Pablo en ese mismo capítulo, Romanos 7:25 dice, gracias a Yahweh, Él lo hará, por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro amo. Para resumir, mira lo que dice, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh.
Pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torá. ¿Cuál es la Torá del pecado? ¿Cuál es la Torá? ¿Cuál es la ley del pecado? El que peca, ¿el que peca qué? Muere. Por eso es que Shaul dice, tengo de estas dos naturalezas que están en conflicto, el uno con el otro. Amén. Pero para resumir, con mi mente. ¿Con su qué? Con su mente. Yo soy esclavo. ¿A qué? A la Torá de Yahweh. Pero con mi vieja naturaleza, yo soy esclavo a la ley del pecado. ¿Por qué? Seamos sinceros, hermanos. Lo primero que se viene a nuestros sentimientos es transgredir la Torá. Es naturaleza. Si no, no estuviéramos en este dilema. Si no, Adán y Eva no hubieran pecado y no nos hubieran dado esta naturaleza que nosotros tenemos. Pero desafortunadamente ellos pecaron, se transfirió esta naturaleza. Ahora nosotros en nuestro interior siempre está peleando por hacer lo bien y dejar de hacer lo mal. Nosotros tenemos debilidades. Aquí no hay una persona sin excepción que no tenga una debilidad. Todos tenemos debilidades. Unas físicas, otras espirituales, otras emocionales, otras sentimentales. Pero todos nosotros tenemos ¿qué? Debilidades. Y esas debilidades, hermanos, es lo que está en conflicto con la Torá viva de Yahweh nuestro Elohim. Por eso Shaul dijo, yo estoy completamente de acuerdo con la Torá de Yahweh, pero es que en mi ser hay otra ley que está en conflicto con la Torá de Yahweh. Y para resumir, con mi mente, con mi deseo, con mi anhelo, yo quiero servir ¿a quién? A Yahweh. Pero este cuerpo, esta naturaleza se me hace difícil agradar a Yahweh. Por eso somos esclavos ¿de qué? De la Torá. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Es por eso que todo, dijo Shaul, todo lo que se escribió allá es sombra para nosotros. Amén. ¿Por qué? Por eso, hermanos, escuchen. Ahora me van a comprender lo siguiente. Israel salió de ser esclavos de la muerte para ser esclavos de la Torá de Yahweh. ¿Están conmigo? Vamos a ir a Romanos. Capítulo 6, verso 15. Cuando lo tengan me dicen amén, lo vamos a leer todos juntos. Ya casito vamos a terminar, porque yo sé que ya están sintiendo el olor a la comida. ¿Lo tenemos? Romanos 6:15. Vamos a leerlo bien detenidamente. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia? De ninguna manera. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavo, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia ¿para qué? Para justicia. 17. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho esclavos servidores de la justicia.
¿Se convirtieron en qué? ¿En sirvientes de qué? Dejaron de ser esclavos del pecado y ahora son esclavos de qué? De la justicia. Es interesante que Abba Yahweh sacó a Israel de ser esclavos y los primeros mandatos era acerca de cómo tratar a un esclavo. Amén. Pero ser esclavo de Abba Yahweh no es como ser esclavo del pecado de la muerte o de Egipto. Porque allá sí nos azotaban. Allá sí nos castigaban. Allá nos sacaban las lágrimas. Allá llorábamos de dolor. De cada cosa que nosotros pasábamos. Ustedes se acuerdan hasta el día de hoy y hasta pueden sentir el dolor del pasado. No vamos a ser ignorantes a eso, porque Abba Yahweh lo deja ahí para que recordemos. Pero ya dejamos de ser esclavos de ese sentimiento, de esa manera de vivir, de esa esclavitud. Y ahora nosotros somos esclavos de la justicia de Yahweh. Amén. Pero Abba Yahweh es un Elohim perfecto. 6 años ustedes trabajarán para mí, pero el 7º año yo los puedo dejar libre. Y yo no los voy a dejar ir con las manos vacías. Te voy a dar todo. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de esto? Y no lo comprendía hasta ahora. Hasta hace unos días atrás. Acerca de la ley. El mandato del esclavo. Vamos a ir a Shemot. Éxodo, perdón. Capítulo 21. Éxodo 21, verso 2. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera. Cuando adquiera un esclavo hebreo, ¿te servirá cuántos años? 6 años. Y al 7º año, ¿qué hará con él? Será libre, sin pagar. Si vino soltero, ¿saldrá como? Soltero. Si tenía una esposa, ¿su esposa saldrá qué? Con él. Si su amo le dio una esposa, ella le ha dado hijos, la esposa y los hijos permanecerán ¿al quién? Al amo. ¿Y él saldrá qué? Solo. ¿Escucharon eso? Ustedes vinieron a esta esclavitud de Yahweh con muchas cosas. Hablando espiritualmente, para que me entiendan. Venimos con dolor, angustias, muchas cosas venimos, ¿no es cierto? Y ese amo nos suplió ¿qué? Todo. Y ese 7º año puede venir, hermanos. Y ustedes pueden ser libres. Y Abba Yahweh te puede dar todo lo que usted quiera, para que ustedes hagan su vida. Pero mira lo que dice después. Pero si el esclavo declara, yo quiero a mí, estamos hablando de Yahweh ahora, yo quiero a mi amo Yahweh, y a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre. Su amo lo llevará delante de Ja Elohim, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le agujará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo o sea, el 7º año tú puedes ir y te dejan ir con muchas cosas, pero si usted declara, yo quiero servir a mi amo por el resto de la vida, ¿a dónde tienen que ir? ¿Al poste de a dónde? De la puerta.
Y ahí va a agujerar su ¿qué? Pero ¿qué queda en el poste de la puerta? ¿La qué? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Para darle qué? ¿A quién? Y Abba Yahweh viene a hacer lo mismo. Todos nosotros, sin saberlo, de pronto sabiéndolo, nos hemos convertido en esclavos de Yahweh, servidores de Elohim. Y si ustedes se quieren ir de su redil, Él los dejará ir. Y puede hacer que con riquezas, pero hay otro lugar mejor que la casa de nuestro amo. Así que si ustedes declaran que ama a su amo y ama todo lo que su amo le dio, vayan a la puerta y tomen el pacto. Porque ahora, si lo hacemos de esa manera, somos esclavos de la justicia de Yahweh. Pero lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos la palabra esclavo, pensamos en azotes, pensamos en yugo, maltrato. Pero Abba Yahweh mira la servidumbre de Él con compasión, con dignidad, con nombre. Porque aún el esclavo de Abraham se iba a convertir en heredero si no le hubiera dado Isaac. Como dice el libro de Isaías capítulo 56. Y aún le dice al eunuco, tú tendrás aún mejor nombre que los hijos legítimos de Yahweh Sebaot. Amén. Que Abba Yahweh nos ayude, que nosotros, hermanos, podamos mirar la Torah de Yahweh y las instrucciones de Elohim no como reglas con consecuencia, sino como instrucciones de madurez, con amor y dignidad. Amén. Bendito sea Abba Yahweh. A Job Mercedes, si puede llamar a los chiquitos. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para darle tiempo a nuestros pequeños. Abba Yahweh, te damos gracias. Gracias, Avinu Malkeinu, por bendecirnos en gran manera, por darnos la oportunidad, Abba Yahweh, de poder conocer tu nombre Kadosh, de poder conocer a nuestro Mashiach, conocer sus enseñanzas y poder manifestar tu reino verdadero aquí con nosotros, Avinu Malkeinu. Padre, que en nuestro interior no comencemos a mirar tus instrucciones como leyes gravosas, Abba Yahweh, sino como instrucciones de amor y de bienestar para nosotros. Hoy nosotros declaramos como los hijos de Israel declararon en el monte Sinaí, Naaseh Benishma, todo lo que tú nos pidas, eso haremos. Porque ya la Torah no está escrita en tablas de piedra, sino aquí en nuestros corazones. Y no por obligación y temor te servimos a ti, sino por amor, porque tú nos amaste primero. Así que te damos toda, Abba Yahweh, que en nosotros se cumpla lo que tú quisiste desde que sacaste a Abraham de Ur de los Caldeos, una nación llenas de sacerdotes y una nación Kadosh, que ejecutaran la justicia y la bondad. Que lo podamos nosotros hacer en nuestras vidas y después así ser luz al mundo, Abba Yahweh. En el nombre de Yeshua HaMashiach declaramos que somos tus servidores y usted nuestro amo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Pueden tomar asiento, hermanos.